¿Cómo conseguir hacer una buena inversión con productos novedosos? Quédate hasta el final, te lo contamos todo. ¡Comenzamos! La verdad que tenemos muchísimas ganas de presentaros este nuevo modelo en el cual vais a poder invertir pues, en diferentes formas de negocio, vamos a decir, y de tipos de productos y tipo de inventos, tanto en una fase como en otra, en la cual pues en este vídeo os vamos a poder ir desgranando poquito a poco. Así que, ¿por qué invertir en productos novedosos? Pues muy sencillo. Cuando tú compras un producto en Amazon, un producto novedoso en Amazon o cualquier producto en Amazon, bueno, compras el producto, gastas dinero y te llega el producto, pero te está quitando comprar ese producto te está quitando dinero del bolsillo. Sin embargo, si inviertes en un producto que nosotros, la Fábrica de Inventos, con nuestra experiencia, vamos a vender en Amazon, que nosotros somos vendedores oficiales de Amazon, tú tienes una participación de ese invento y cada vez que ese invento se vende, te mete dinero al bolsillo. Así que es todo lo contrario. Esto es una inversión de productos en los cuales tú tienes un porcentaje del proyecto y cada vez que se venda te mete dinero a tu bolsillo. Eso es. Y luego, en el caso de que seas pues un empresario, por ejemplo, tú vas a poder invertir en ciertos productos que vas a poder tener en exclusiva para poder vender en tu catálogo de productos pues de tu sector, por ejemplo. O sea, se puede hacer tanto a nivel inversor para poder comercializar, como a nivel empresario, que quieras pues tener en tu catálogo de productos esa exclusividad de 10, 20 años según la protección que tenga el producto y poder tener exclusiva pues la venta y la distribución de ese proyecto. Bueno, si eres inversor, lo que hacemos es todos los pasos de diseñarlo, fabricarlo, comercializarlo, los hacemos nosotros y tú tienes participación de ese proyecto. Y si eres empresario, tú mismo lo puedes hacer y tienes participación de ese proyecto en el cual tú lo licencias o lo compras la patente, tú lo diseñas, lo fabricas, lo comercializas y ese proyecto es una auténtica campaña de marketing para el resto de tus proyectos. Es decir, porque nosotros, por ejemplo, con Handsafe salimos en El Hormiguero de Antena 3 y lo que te hace es que haces una campaña de marketing de ese proyecto, que ese proyecto se vende muy bien, pero al mismo tiempo te está generando ventas cruzadas de tu marca. Entonces es toda una campaña de marketing buenísima para tu empresa. Bueno, ¿y por qué invertir en el caso de un inversor, por ejemplo? ¿Por qué invertir en un producto que va a vender la Fábrica de Inventos o a través de la Fábrica de Inventos? ¿Cuál es la razón por la cual es igual vas a ir a nosotros y no a lanzar un producto o invertir en otros proyectos? Bueno, pues porque en la Fábrica de Inventos, primero llevamos desde los 7 años inventando y llevamos desde 2012 como empresa constituida y tenemos un alto equipo de ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño de producto, ingenieros de organización industrial, informáticos, de aplicaciones móviles, agentes de la propiedad industrial, asesores fiscales y entonces al final no estás solo, tienes todo un equipo multidisciplinar que te va a ayudar en todo y llevamos asesorando a más de 35.000 inventores, entonces al final, inventores, inversores y empresarios, entonces al final, bueno, vas a estar mucho más arropado y asesorado que si lo hicieras por ti solo. Sí, sobre todo el hecho de que nosotros también ya tenemos una metodología de poder pues vender productos y ya sabemos, pues tenemos unos conocimientos de que este tipo de proyectos sabemos ya que cuentan con las mayores posibilidades de lanzarse al éxito cuando pues igual si vas por tu lado pues no vas a saber exactamente qué producto o qué proyecto puede tener ese éxito o esa mejor entrada en el mercado. Bueno, Juan, ¿y por qué es mejor invertir en una patente de la Fábrica de Inventos que invertir en una patente de un particular? Bien, pues en caso de ser, por ejemplo, un empresario que quieras un producto en exclusiva y demás, pues lo hemos dividido un poco en 3 puntos. El primero y principal es que vas a tratar pues con la Fábrica de Inventos y con nuestro catálogo en el cual pues ya los inventores ya han pasado por un proceso, ya han pasado por un poco pues esa asesoría nuestra y vamos a poder cuadrar mucho mejor lo que te interesa a ti como empresario o como persona que va a invertir en esa patente y entre ellos pues como inventores. De la otra manera tendrías que el precio de la patente seguramente sea mucho más alto, la burocracia y todos los sistemas va a haber muchísimo más fricción, de esta manera nosotros lo hacemos mucho más fácil. Ese es el punto número 1. Claro, es que nos hemos encontrado muchos casos, Juan, en los que un inversor o un empresario va a comprar una patente a un particular y normalmente, claro, como sabe que hay un inversor detrás y sabe la empresa que hay detrás, pues se crece y entonces dice, bueno, pues entonces como me lo está pidiendo esto, pido el doble o pido el triple. ¿Y qué ocurre? Que entonces los precios aumentan y entonces el empresario ya no le interesa porque se ha crecido mucho la venta. Es como si tú vas a vender un piso y porque te lo vaya a comprar un multimillonario le cobras el doble. Pues al final no le interesa el precio porque ese multimillonario sabe el precio de mercado y entonces ese piso no le interesa. Pues con las patentes pasa exactamente lo mismo.
Y al mismo tiempo, si eres empresario o si eres inversor, puedes invertir también en productos propios y decir, oye, voy a desarrollar mi producto propio. Eso está muy bien y también te podemos asesorar si quieres hacer ese paso, pero al mismo tiempo tenemos todo un equipo que te puede ayudar en esos pasos, pero te darás cuenta que crear una idea hace falta tener pues todo un equipo de I+D+I, plantilla, un costo alto, un mantenimiento. Entonces, bueno, si lo vas a hacer tú porque eres el empresario y has tenido la idea, fenomenal, pero si ya quieres generar mucho volumen de muchas ideas y muchos proyectos, pues bueno, pues al final te viene muy bien que nosotros te aportemos también ideas. Bueno, y el tercer punto que teníamos aquí un poco como principal también, ¿cuál sería, Guillermo? Bueno, pues el tercer punto sería comprar o licenciar la patente a una patente de la Fabricamentos que sea de un cliente de la Fabricamentos o ya sea en particular de la Fabricamentos. Y bueno, hay que ser consciente que nuestra empresa lleva más de 10 años, lleva desde 2012 funcionando, llevamos más de 3.000 acciones con patentes, hemos asesorado a más de 35.000 inventores, inversores y empresarios y tenemos un amplio catálogo de productos y sabemos lo que estamos haciendo. Entonces podemos ponerte en contacto con nuestra comunidad que te va a ayudar a tener todo tipo de ideas además que las podemos verificar por nuestro equipo de comercialización que tienen viabilidad comercial. Bueno, y para todo esto también hay que un poco presentarnos. Entonces, ¿quiénes somos y por qué estamos ofreciendo esto y por qué somos capaces de estar seguros un poco de que este proyecto va a salir hacia adelante y tiene mucho éxito? Bueno, ya yo creo que mucha de la gente que nos está viendo ya nos conoce, pero bueno, somos una empresa que lleva desde los 7 años, tenemos esa vocación de inventores desde pequeñitos, llevamos desde 2012 constituida la sociedad porque empezamos con uno de los productos que fue el vaso plato, que empezamos sacándolo al mercado, vimos todos los pasos que había que hacer y que estábamos teniendo éxito, entonces ya nos empezaron a preguntar muchos inventores, inversores y empresarios cuál era nuestra metodología, que por qué alcanzábamos esos ratios de rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un alto equipo de I+D+I, somos expertos en patentes, en diseños industriales, en prototipos, en fabricación y somos capaces, lo más importante, de vender productos novedosos y tener altas rentabilidades. Sí, nosotros al final lo que hemos ido es a lo largo de todos estos años ir construyendo cada uno de los departamentos necesarios para llegar desde el punto inicial del proyecto hasta el punto final en el cual se comercializa y se industrializa todo el producto, incluso se hace el retorno de la inversión. Entonces ya con estos caminos, toda la parte del camino abordada por parte de nosotros con toda nuestra experiencia y con todo nuestro equipo, conseguimos llegar a, vamos a decir, esa experiencia conseguida a lo largo de todos estos años para poder saber luego también identificar pues, los nuevos proyectos y los que se van a lanzar, pues qué viabilidad tienen o qué nivel de rentabilidad podemos conseguir con ellos, la cual pues hemos conseguido tener un gran porcentaje de los productos que lanzamos de éxito rotundo, vamos. Bueno, pues está el estudio de patentes y de marcas, que es un poco la fase inicial en la cual primero se va a ver si el producto es viable o no, si existen cosas patentadas, cómo hacer que la idea pues, pueda evolucionar y demás. Luego tenemos ya la fase de lo que es el desarrollo, del diseño, de darle forma a las ideas. En una tercera fase tendríamos la parte del patentado, protección, qué niveles de protección, depende del tipo de proyecto, de producto que sea. Y luego pues la parte de prototipado, de ejecución, de todas esas cosas necesarias pues, para poder materializar el producto y comprobar pues, ya esa funcionalidad, la estética, etcétera. Sí, también tenemos un departamento de generación de partners, de colaboradores, otro departamento que hacemos una campaña marketing 360, tanto de tu proyecto como de tu marca, te ayudamos a conseguir subvenciones, desarrollo de apps, etcétera. Bueno, y aquí en pantalla estáis viendo algunas de las empresas que han confiado en nosotros y bueno, pues hemos puesto unos pequeños ejemplos de empresas que ya han confiado en nosotros. Bien, pero entonces en este proyecto, si quieres, por ejemplo, invertir con nosotros o si estás interesado en comprar una patente, ¿cuáles un poco son los pasos? ¿Por qué es un poco lo que la fábrica de inventos da este valor añadido al producto y hace que esto sea viable? Bueno, pues si eres inversor, pues tu inversión está protegida, nosotros nos encargamos de protegerla, de fabricarla y de comercializarla y al final nos hacemos cargo de todo, bueno, y de hacer el diseño, la fabricación, fabricarlo, importarlo, estocarlo aquí. Tú lo único que tienes que hacer es invertir dinero, al mes o trimestralmente te decimos los beneficios que ha tenido y es una inversión muy cómoda. Es como invertir en bolsa, pero en vez de invertir en una empresa, estás invirtiendo en un invento de los cuales nosotros nos hacemos cargo de toda la fabricación, importación, etcétera, estocaje, y tú tienes un porcentaje de todas las ventas que se generen a través del marketplace de Amazon.
Sí, al final lo que tienes que tener en cuenta es que ya sea el estado del proyecto, de la fase en la que esté, nosotros vamos a encargar de absolutamente todo hasta el punto de la comercialización, y ahí es donde vamos a decir está lo interesante, ¿no? El hecho de, según se vaya vendiendo, tú te llevas esos rendimientos y ese por cada unidad de venta se cuadra esa cantidad para poder tú pues tener esos ingresos y el retorno de tu inversión con nosotros detrás, habiéndolo trabajado continuamente. Eso es, y si luego nosotros, si eres inversor, nos hacemos cargo de todo, si eres empresario, entendemos que también nos podemos hacer cargo de todo, pero si tú prefieres, pues se firma un contrato de licenciamiento de compra de patente y ya te encargas tú de fabricarlo, comercializarlo, y nosotros podemos hacer de stand de apoyo y apoyarte. Pero si tú lo quieres, tú tienes tu propia fabricación y red comercial, pues ya te encargarías todo y las ventas y los beneficios irían para tu empresa. Bueno, y antes de continuar, vais a escuchar un consejo, Juan, muy valioso, ¿eh? Dilo bajito para que te oigan bien. Suscríbete. Esperamos que os guste este tipo de cosas. Suscribiros si tenéis pues, más proyectos o queréis saber un poquito más de estas cosas. Generamos muchísimos vídeos de valor todos los días, todas las semanas. Y nada, pues nos ayudéis un montón suscribiéndoos y dándole al like e incluso comentando pues, lo que os parece en este tipo de vídeos. Ya continuamos. Vale, continuamos. En cuanto a las inversiones, hay 3 tipos de inversiones. Las hemos categorizado en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Coméntanos, Juan, la de riesgo bajo, ¿a qué te refieres? Pues sí, esta primera opción, que es un poco el riesgo, vamos a decir, menor de este tipo de proyectos, son productos que ya estamos comercializando, que ya estamos vendiendo a través de Amazon y de diversos marketplaces, en los cuales pues tú vas a poder invertir una cantidad e incluso en el momento ya directo en el que tú ya inviertes, ya va a generar esos rendimientos y ya vas a poder participar y tener esa parte de las ventas que tiene ese producto. Es decir, al mes siguiente de tú haber invertido el dinero ya estás teniendo unos dividendos, que el cual el proyecto está ganando valor porque como ya está teniendo ventas, es decir, se va revalorizando el proyecto al mismo tiempo que los beneficios que está teniendo son tus dividendos. Entonces tienes doble beneficio. El proyecto se revaloriza y tus dividendos al mes siguiente ya les estás cobrando. Vale, y la segunda opción, vamos a decir el riesgo medio dentro de los 3 tipos de productos, son productos que estamos a punto de lanzar a comercializar. Son productos que ya tienen toda la fase de desarrollo, de patentado y de preparación pues, para antes de lanzar, y entonces se podrá invertir. Tenemos pues, unos informes de cómo se va a vender, cuánto se va a vender, una estimación de ventas, y entonces en base a eso podemos estimar un poco lo que creemos que van a lanzarse. Entonces son productos que en cuanto inviertas, al poco tiempo, igual 2 meses, 3 meses o un poquito más, ya estarán en el mercado y entonces podrán empezar a generar esos dividendos y esas rentabilidades y un poco lo mismo. Que ahí lo que tiene de beneficio es que hay veces que nosotros solemos ser bastante tirar para la baja y las rentabilidades son muy superiores a los que ocurren, pero claro, puede ocurrir también ahí en un 10% de los casos o un 5% de los casos que nos equivocamos al revés y que la rentabilidad es menor. Entonces, por eso decimos que tiene un riesgo medio o un poquito mayor, porque te podría ocurrir en alguno de los casos que hayamos estimado algo y sea un poco menor. Lo normal de los casos es que lo hayamos estimado y la rentabilidad que tengas es superior a la que hemos estimado, pero bueno, te puede ocurrir, ¿no? Entonces eso al final, como nosotros no tenemos una varita mágica y sabemos exactamente los números que va a generar un producto, pues hasta que no está en el mercado consideramos que el riesgo es un poco mayor. Sí, luego también es verdad que normalmente pues aquí el ticket de inversión al final tienes una participación mayor con respecto a la parte del producto, por el hecho de que estás apostando en una fase más inicial que con respecto a la primera opción. Bueno, y la opción número 3, vamos a decir la que consideramos un poquito de más riesgo, ¿cuál sería? Explícanos, Guillermo. Son productos que todavía no están fabricados y entonces les ponemos en nuestra marketplace de la Fabricaventos.tienda, donde ponemos inversiones a largo plazo, y son proyectos en los cuales todavía no han sido fabricados y bueno, ya está lo que es diseñado, muchos de ellos ya tienen prototipo, pero todavía falta algo de inversión para acabar de fabricarlo y comercializarlo. Entonces tienen son los que más riesgo tienen porque todavía no están justo a punto. Entonces, en vez de decir que solo tardas 2
2 meses, pues hay algunos que es desde que entra la inversión, pues se tardan 4, 5, 6 meses porque hay más tiempo de fabricación, hay más riesgo, porque algo más de riesgo, porque hay veces que la fabricación entra dinero para fabricarlo y al final pues la fabricación es algo más cara, o a veces es más barata, pero hay veces que no se consigue del todo o puede ocurrir, o sea, al final tienes algo más de riesgo porque tienes más incertidumbres y hay más cosas por las que hacer, ¿no? A ver, tenemos una metodología y sabemos lo que hacemos, llevamos desde 2012 desarrollando nuevos productos y metiéndose en el mercado, pero algo más de riesgo yo sé que avisar a los inversores que tiene que invertir en un producto que ya está en el mercado, ¿no? Lógicamente, por eso se pide, ahora a la hora de pedir a los inversores, se pide menos dinero y se dan más acciones cuando el proyecto todavía no está fabricado ni se está vendiendo, que cuando un producto con menor riesgo ya se está fabricando y ya se está vendiendo. Entonces todo depende bueno, pues eso, las rentabilidades y el riesgo que uno quiera asumir. Sí, luego el potencial de cada proyecto. Hay proyectos que de ahí se han invertido y al principio estaban pensadas de cierta manera, que luego pues ha llegado a un tipo de comercialización diferente o un acuerdo diferente en el cual, al ser un producto y un proyecto que está tan en inicio, tiene ese potencial de crecimiento mucho mayor que uno que ya tiene cierta madurez. Claro, este tipo de inversiones que llamamos de inversiones de riesgo alto, sobre todo la recomendamos muchísimo para los empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario ya tiene su estudio de mercado en la cabeza, ya es experto de ese sector y entonces al final ya controla, imagínate, de la Handsafe o del vasoplato, de cualquier proyecto del afilador de cuchillas, ya sabes de ese sector. Imagínate un Gillette que ya vende un montón de cuchillas de afilar, pues que va a comprar la patente del afilador de cuchillas, pues es que ellos ya saben las ventas que van a tener, lo saben todo, entonces al final el riesgo que ellos asumen es prácticamente nulo. O de la Handsafe dices, bueno, pues yo soy fabricante de maquinaria de construcción y sé que estoy vendiendo 5.000 máquinas todos los meses, pues si le meto este sensor que además no tiene apenas coste y además la campaña marketing es muy buena y voy a conseguir salir en programas de televisión, pues entonces el riesgo que tengo es prácticamente nulo, porque es comprar esta tecnología o comprar esta patente y lo tengo todo muy estudiado y muy calculado. Entonces, para los empresarios, este tipo de plataforma de la fábrica en 3.tienda, inversiones a largo plazo, es lo que más recomendamos, porque al final tienen, para los inventores, les dan unas rentabilidades muy superiores y un porcentaje del proyecto muy alto, o incluso les vende la patente por un precio muy asequible, y sin embargo la tasa el riesgo que tiene un empresario es muy pequeñito y la rentabilidad que obtiene es altísima. Eso es. Bueno, y si de todas formas os vamos a dejar un link aquí abajo para que pues, nos podáis escribir en qué tipo de inversión estáis pensando, cuál es el que más os interesa, y luego que nos podéis consultar las dudas que tengáis, ya que pues en este caso os lo hemos presentado muy por encima todos los proyectos, pero claro, sabremos que tendréis dudas de unas cosas, de las otras, entonces estamos abiertos a que nos preguntéis lo que haga falta, saber pues si estáis interesados en algún tipo de proyectos, y todo es bienvenido. Entonces esperamos que con esto pues tengáis una idea un poco más clara de qué proyecto estamos abriendo, qué tipo de productos y de fases estamos en las que creemos que es muy interesante entrar, y esperamos que os haya gustado mucho. Bueno, y en cuanto a los inversores, estas inversiones de riesgo alto, los recomendamos también esta plataforma que ponemos, la fábrica.tienda /inversiones a largo plazo. Son inversiones que están hechas también para inversores que conozcan el sector y entonces controlen del sector y entonces bueno, pues tengan más información y entonces tengan información del mercado, tengan contactos, y entonces el riesgo, aunque sea para un inversor normal, sea alto, pero él, como conoce el mercado y conoce el sector, pues baja el riesgo y también son muy buenas inversiones. Así que nada, a inventar, invertir y emprender.